Miren esta fotografía, mírenla de cerca. No es solo una imagen, es un testamento congelado de la arrogancia. Vemos el brillo del cristal, cortado con precisión, para refractar una luz que parece eterna. Vemos la espuma del champán, burbujas de oro líquido ascendiendo como plegarias a un dios de la opulencia que esa noche no estaba escuchando. Los rostros están relajados, iluminados por la confianza absoluta que solo puede provenir de una vida sin interrupciones, una vida en la que el mundo se amolda a la voluntad de uno. Son la primera clase, están en el salón más grandioso, flotando sobre un océano que han domesticado, levantan sus copas. El barón Magnus von Kessler, con su bigote perfectamente encerado, esboza una sonrisa hacia la cámara, su mano izquierda descansando posesivamente sobre el hombro de la condesa Elara. Ella ríe, una risa silenciosa capturada por el magnesio, con la cabeza ligeramente inclinada, mostrando el brillo de los diamantes en su garganta. Están brindando, brindan por el barco, el inquebrantable, brindan por el progreso, por la velocidad, por sí mismos. Es un momento de triunfo humano, un pináculo de la era. Si esta exploración de los ecos ocultos en el tiempo ya les intriga, si sienten la vibración de la historia no contada, consideren darnos un me gusta y suscribirse al canal. Hay mundos enteros escondidos en las sombras de cada fotografía, y juntos los revelaremos. Pero esta fotografía miente con cada partícula de luz que el fotógrafo capturó, miente con la calidez de sus tonos sepia y la solidez de la madera tallada al fondo. Porque mientras esta copa se levanta, mientras la risa de Elara queda suspendida en el aire, la verdad del universo está ocurriendo en otra parte. Lejos de esta luz, lejos de la orquesta que sin duda tocaba un vals suave, existe otro mundo, un mundo de oscuridad absoluta, de frío penetrante, y de un hombre que no está en la foto, un hombre que jamás sería invitado a ese brindis. Se llama Nicolás Valerius, no tiene títulos, ni diamantes ni un bigote encerado, tiene un abrigo de lana áspera, unos ojos cansados pero agudos, y la responsabilidad de mirar fijamente la nada, esperando que esa nada no le devuelva la mirada. Nicolás está en la cofa de vigía, 100 pies por encima de la celebración, 100 pies más cerca de las estrellas, y por tanto, 100 pies más cerca del peligro. Para él, no hay música de vals, solo el silbido agudo y constante del viento ártico, un sonido que atraviesa la ropa y se asienta en los huesos. No hay calor de radiadores, solo el acero helado de la barandilla al que se aferra, sus nudillos entumecidos, la piel pegándose dolorosamente al metal. Abajo en la fotografía celebran la velocidad. Arriba Nicolás la maldice. La velocidad, para los pasajeros, era un lujo, una prueba de modernidad. Para Nicolás, era una vibración constante bajo sus pies, un recordatorio de que esta ciudad de acero estaba atravesando la oscuridad más rápido de lo que el ojo humano podía procesar. Y esa noche, la oscuridad era diferente. El mar estaba extrañamente tranquilo, demasiado tranquilo. Un mar de aceite negro, un espejo sin olas que reflejaba las estrellas con una claridad aterradora. Los viejos marineros, como el padre de Nicolás, siempre le habían enseñado a desconfiar de esta calma. La calma significaba que el mar estaba conteniendo la respiración. La calma significaba que el hielo estaba cerca, amortiguando las olas antes de que pudieran nacer. Abajo, el barón Magnus probablemente contaba una anécdota sobre sus inversiones en el ferrocarril. Arriba, Nicolás contaba las respiraciones en nubes de vaho, sus ojos barriendo el horizonte, de babor a estribor, una y otra vez. Estaba buscando una anomalía. Buscaba algo que rompiera la perfecta simetría de la noche, una ola fuera de lugar, una espuma donde no debería haberla, o la peor señal de todas, una ausencia de estrellas en el horizonte. El frío no era solo una incomodidad, era un enemigo activo. Le hacía llorar los ojos, y cada lágrima se congelaba en sus pestañas, difuminando su visión. Tenía que parpadear con fuerza, limpiarse la cara con un guante áspero que se sentía como papel de lija. Abajo, el fotógrafo ajustaba su trípode. Arriba, Nicolás ajustaba su enfoque, luchando contra la fatiga y la hipotermia. Y entonces, lo vio. No fue un evento dramático al principio, fue sutil, como un susurro en su visión periférica, una mancha, una zona en el horizonte,
justo delante de ellos, donde las estrellas simplemente se detenían. No era una nube, era demasiado nítida. No era un barco, no había luces. Era un vacío, un parche de oscuridad más oscura que la propia noche. Su corazón, que había estado latiendo al ritmo lento y pesado del motor del barco, dio un vuelco doloroso. Entrecerró los ojos. La mancha no se movía. Estaban yendo directamente hacia ella, y estaba creciendo. De una mancha pasó a ser una sombra. De una sombra pasó a ser una forma. Una colina baja y oscura en el agua. Nicolás sintió que la sangre abandonaba su rostro. El calor del pánico momentáneo luchando contra el frío entumecedor. Agarró el cordón de la campana de alarma sobre su cabeza. Tiró con una fuerza desesperada. Una vez, 2 veces, 3 veces. El sonido metálico y agudo. Clang, clang, clang. Cortó el silbido del viento. Sabía que apenas se oiría en la cubierta, y mucho menos en el salón de primera clase. Simultáneamente se lanzó hacia el teléfono, el único vínculo con el puente. Descolgó el auricular gritando en la boquilla, su voz quebrada por el frío y el terror. Hielo, hielo, justo delante. Hielo, en el preciso instante en que la voz de Nicolás atravesaba el cable, en el momento exacto en que la campana de advertencia daba su tercera y desesperada campanada, el fotógrafo, abajo, en la calidez del salón, apretó el obturador. Clic. Un destello de magnesio iluminó la habitación, inmortalizando la sonrisa de la condesa Elara y el brindis triunfante del barón Magnus. Los pasajeros de la primera clase brindaban en esa foto, sus copas levantadas hacia un futuro que creían poseer. No oyeron la campana. Quizás la confundieron con el tintineo de un cubierto caído o una nota alta de la orquesta. Estaban celebrando el momento, pero el momento ya había terminado. El vigía, el hombre invisible cuyo nombre nunca aparecería en las listas de pasajeros, el hombre que no estaba en la fotografía, ya había visto el iceberg. La fotografía capturó el último segundo de un mundo que ya no existía. El sonido que define el universo de Nicolás Valerius no es el clic de una cámara, es el clang agudo y desesperado de la campana de alarma, y ese sonido ya se ha perdido en el viento. Ahora, solo existe el teléfono. Nicolás sigue gritando en la boquilla, su propia voz sonando ajena, un eco metálico y delgado contra la inmensidad de la noche. Está aquí, viren ahora. Sabe que sus palabras han sido recibidas en el puente. Puede ver, incluso desde su percha helada, un repentino aumento de actividad bajo el cristal del puente de mando. Figuras moviéndose con una urgencia que no estaba allí un minuto antes. Pero el barco, esta colosa, esta isla de acero y ambición, es una bestia perezosa. Ha sido diseñada para conquistar el océano, no para bailarlo. Tiene el impulso de un planeta menor, una inercia que es, en sí misma, una forma de arrogancia. Y ahora, esa inercia es su enemiga mortal. Nicolás puede sentir la agonizante lentitud del timón. Siente la primera vibración en el mástil cuando los motores de popa, en una maniobra desesperada, comienzan a rugir en reversa, intentando hacer pivotar la proa. Es como intentar detener un tren de mercancías con la palma de la mano. Nicolás no aparta la mirada. No puede. Es un testigo atado al mástil de su propio deber. El témpano ya no es una sombra. Se ha convertido en una arquitectura. Es una montaña de un azul fantasmal. Una catedral rota de hielo antiguo, dentada y silenciosa. Ahora puede ver las olas rompiendo suavemente contra su base. Es hermoso. Piensa con una parte de su cerebro entumecida por el terror. Es la cosa más terriblemente hermosa que ha visto jamás, y está creciendo, llenando todo su campo de visión. El barco está virando. Gracias a Dios, está virando. La proa se mueve. 1 grado, 2 grados. Nicolás calcula la geometría de la colisión en su cabeza. Es un marinero. Conoce el arco de giro de su barco. No lo van a evitar por completo. El pánico que sentía antes, ese golpe agudo de adrenalina, se ha asentado en algo peor, un conocimiento frío y plomizo. Sabe exactamente lo que va a pasar segundos antes de que ocurra. Cierra los ojos por una fracción de segundo, no por miedo, sino como una plegaria por los remaches, por las planchas de acero, por el orgullo de los hombres que construyeron ese casco. Entonces, abre los ojos y se prepara para el sonido que ningún marinero quiere oír. Mientras tanto, en el salón de la primera clase, el fotógrafo está satisfecho. El destello del magnesio se ha disipado, dejando un rastro de puntos verdes bailando en la visión de los pasajeros. El barón Magnus von Kessler
Ha bajado su copa, pero la condesa Elara no. Ella sigue sosteniendo la suya, a medio camino entre la mesa y sus labios. La fotografía la ha capturado riendo, pero ahora su sonrisa se ha atenuado. Elara es una mujer de sensibilidades afinadas. Ha pasado su vida navegando por las sutiles corrientes sociales de la corte, y su cuerpo está entrenado para detectar el más mínimo cambio en el ambiente. Y el ambiente ha cambiado. No fue la campana de Nicolás. Ese sonido nunca podría penetrar el roble pulido, el terciopelo grueso y el zumbido de la conversación de la élite. Fue otra cosa. Fue un cambio en el latido del corazón del barco, la vibración constante y rítmica del motor, ese temblor tranquilizador que los había acunado durante días. De repente se volvió errática. Hubo un gruñido, un esfuerzo profundo desde las entrañas de la nave, seguido de un leve, casi imperceptible, deslizamiento lateral. El barco estaba virando bruscamente. Elara mira el líquido en su copa. El champán, que momentos antes era un lago dorado y tranquilo, ahora tiembla. Las burbujas se agitan. Una pequeña ola sube por el interior del cristal. Levanta la vista hacia el varón, que ahora le da la espalda, riendo estruendosamente de un chiste contado por un industrial del acero. Magnus no ha sentido nada. Él es un hombre de impulso frontal, no de percepción lateral, pero Elara sí. Y en ese momento, mientras su copa tiembla, siente el primer toque de un miedo que no puede nombrar. Es el mismo miedo que siente un ciervo cuando el viento cambia de dirección. Arriba, en la cofa, Nicolás Valerius ya no mira el témpano. Está mirando hacia abajo a lo largo del costado del barco. La proa ha esquivado la masa principal. Por un segundo salvaje y esperanzado, Nicolás cree que podrían pasar rozando, pero él conoce el hielo, sabe que lo que se ve es solo la advertencia. El verdadero monstruo vive bajo el agua, y entonces llega. No es un choque habría sido ruidoso, brutal y honesto. Esto es peor, es un sonido de desgarro, un largo, siseante y escalofriante chirrido, como si 1000 cuchillos gigantes estuvieran siendo arrastrados por una pizarra. Es el sonido del metal rindiéndose al hielo. Nicolás siente la vibración subir por el mástil, a través de la planta de sus pies y hasta sus dientes. Es un temblor profundo, estructural, el grito de agonía del propio esqueleto del barco. Abajo, en el salón, el barón Magnus por fin deja de reír. La vibración ha llegado. No es un temblor, es un golpe sordo, un estremecimiento que recorre toda la cubierta. La copa de Elara ya no tiembla. El contenido salta de golpe, derramando el champán frío sobre su mano y su vestido de seda. El líquido se siente como el hielo mismo. El fotógrafo que estaba guardando su equipo se detiene. La orquesta falla una nota. El brindis ha terminado. La realidad, la misma que Nicolás Valerius había estado observando durante horas, acaba de hacer su entrada triunfal. Durante un latido, un solo latido del corazón del océano, todo se detiene. El chirrido del metal torturado se desvanece, dejando un silencio que es más aterrador que el ruido. En el salón de la primera clase, el temblor ha cesado. La condesa Elara mira fijamente la mancha oscura de champán en su vestido de seda. Está helado. Es la primera sensación verdaderamente desagradable que ha experimentado en todo el viaje. A su lado, el barón Magnus von Kessler se endereza, ajustando su chaleco con un tirón irritado. Él es un hombre para quien el mundo es una serie de problemas que deben ser gestionados, y este es un fallo inaceptable en la gestión. Una pala de la hélice, dice en voz alta, no a nadie en particular, sino al salón en general. Es una declaración, no una suposición. Seguramente hemos rozado un banco de hielo y se ha soltado una pala. Es una explicación lógica, mecánica y, lo más importante, insignificante. Restaura el orden. El fotógrafo, que se había quedado congelado con la mano en su bolsa de placas, asiente con la cabeza, demasiado rápido. El alivio es palpable. El barco inquebrantable simplemente ha tropezado. El director de la orquesta, un hombre cuyo sustento depende de interpretar el estado de ánimo de sus superiores, mira al barón Magnus. Magnus asiente con impaciencia. Continúen, dice el gesto. Y así, la orquesta, tras un intercambio de miradas nerviosas, retoma el vals. Pero la música está rota. La melodía que antes era ligera y sin esfuerzo, ahora es forzada. Una mentira que todos en la sala aceptan voluntariamente. Tocan con un poco más de fuerza, un poco más rápido, como si el volumen pudiera tapar el silencio antinatural que ahora envuelve al barco, porque el barco está en silencio. La vibración constante del motor, ese pulso tranquilizador de progreso que había sido el telón de fondo de sus vidas durante días,
se ha ido. Ahora, solo sienten el movimiento del propio mar, un suave balanceo que antes era imperceptible. El brindis de la fotografía ha terminado, y en su lugar ha comenzado una farsa. Están intentando activamente recrear el momento de la foto, volver a un tiempo de hace 5 minutos, cuando su confianza era absoluta, pero la mancha en el vestido de Elara sigue extendiéndose. Muy por encima de ellos, en el aire helado, Nicolás Valerius no escucha ninguna música. Él solo escucha el silencio, y para un marinero, ese silencio es el sonido de la muerte. La gran bestia de acero bajo sus pies se ha quedado muda. El témpano de hielo, el asesino fantasmal, ya se desliza hacia la popa, desapareciendo en la oscuridad de donde vino. Parece completamente indiferente, una fuerza de la naturaleza que ha dado su beso mortal y sigue su camino. Nicolás se inclina sobre la barandilla, sus ojos ya no escudriñan el horizonte, sino que miran directamente hacia abajo, hacia la cubierta, muy abajo. La maniobra de evasión ha cesado. El barco ahora se desliza solo por su propia inercia colosal. Por un momento, todo parece normal. No hay pánico en la cubierta. Solo unos pocos oficiales en el puente y un puñado de tripulantes saliendo de las escotillas, mirando confundidos a su alrededor. No hay una brecha visible. No hay un agujero gigante. El barco parece intacto. Esta es la peor traición de todas. El ataque no ha venido de frente. Ha sido un corte bajo, cobarde, bajo el agua, donde el orgullo del barco almacenaba su vulnerabilidad. Nicolás sabe lo que significa ese sonido de desgarro. No fue un golpe, fue una herida de varios centenares de pies de largo. Sabe, con una certeza que le hiela el alma más que el viento, que el agua está entrando, y sabe dónde está entrando. Está entrando en las salas de calderas de proa, está entrando en los compartimentos de carga, y lo más aterrador, está entrando en los dormitorios de la tercera clase. Mientras el barón Magnus pide a un camarero que traiga otro pañuelo para la condesa, Nicolás Valerius agarra el primer peldaño de la escala de servicio. El metal está cubierto de una fina capa de hielo, tan frío que quema al tacto. No hay tiempo para el teléfono, que ahora cuelga inútilmente de su cable. Su trabajo como vigía ha terminado. Su deber como hombre acaba de comenzar. Comienza el descenso. Cada peldaño es una decisión consciente contra el terror. Mano sobre mano congelada. Pie resbaladizo tras pie resbaladizo. Baja por el mástil. Abajo, en la primera clase, la condesa Elara de repente agarra el brazo del varón. No es por el vestido. Magnus, susurra ella, su voz aguda. El suelo está inclinado. Él la mira, listo para descartarla. Pero esta vez, ella no aparta la mirada. No es mi imaginación. Mira el candelabro. Tienen razón. El gran candelabro de cristal sobre sus cabezas, ese sol artificial que iluminaba la fotografía, ya no cuelga perfectamente perpendicular. Se balancea muy levemente, pero su punto de descanso está a 1 grado, quizás 2, fuera de lugar. El barco ya se está inclinando. La fotografía era una mentira de arrogancia. La orquesta es una mentira de negación. Pero la física acaba de empezar a decir la verdad. Y Nicolás Valerius está corriendo para ganarle. El impacto de las botas de Nicolás Valerius sobre la cubierta principal es sordo. El barco ya no se siente vivo bajo sus pies. Se siente como una carcasa. El silencio de los motores ha sido reemplazado por un sonido nuevo, uno que Nicolás conoce pero que nunca quiso oír aquí. El gemido profundo y estructural del acero sometido a una tensión para la que no fue diseñado. El barco está hablando y está gritando de dolor. Desde su posición, más abajo que la cofa pero aún muy por encima del mar, puede ver que la proa se hunde. Es sutil, como un hombre que se inclina para recoger algo, pero la inclinación es innegable y constante. El océano, ese espejo negro y tranquilo de hace unos minutos, ahora lame los respiraderos de proa, un lugar donde el agua de mar nunca debería estar. El aire se ha vuelto más frío en los pocos minutos que le tomó descender. El témpano, al pasar, ha dejado su aliento ártico como un sudario sobre la cubierta. Nicolás no mira hacia la cubierta de botes. Todavía no. La disciplina de la tripulación dicta que él debe ir a su puesto de reunión, pero su instinto, el instinto de un hombre que ha visto la verdad desde las alturas, lo empuja hacia abajo. Sabe dónde ha golpeado el hielo, sabe quién está primero en el camino del agua. En el salón de la primera clase, la farsa se ha roto, la orquesta se ha detenido, sus instrumentos ahora silenciosos. El violinista principal sostiene su arco en el aire, como si estuviera congelado en el tiempo, sus ojos fijos en la inclinación del suelo. La condesa Elara ha soltado el brazo del varón, está observando algo en el suelo. El charco de champán que se derramó de su copa ya no es solo una mancha. Es un riachuelo, un pequeño río dorado que fluye con una lentitud deliberada, no hacia la alfombra,
sino hacia el costado del barco, obedeciendo la nueva ley de la gravedad. Es la brújula de la catástrofe. A su lado, el barón Magnus von Kessler finalmente se ha puesto de pie. Su rostro está rojo, pero no de celebración. Es la ira de un hombre al que se le ha faltado el respeto, no por el destino, sino por la incompetencia. Esto es un ultraje. Brama, ¿se dan cuenta de que han detenido los motores? Que alguien busque al capitán. Su voz, acostumbrada a mover mercados y doblegar voluntades, resuena en el salón, ahora silencioso. Pero nadie se mueve. Los camareros, antes tan eficientes, ahora se agrupan cerca de la puerta de servicio, sus rostros pálidos y sus ojos mirando no al varón, sino al suelo inclinado. El fotógrafo ha guardado su cámara, está agarrando la correa de la bolsa con tanta fuerza que sus nudillos están blancos. La fotografía ya no importa. Nicolás Valerius corre por la cubierta principal, su aliento formando nubes rítmicas de pánico. Pasa junto a un grupo de pasajeros de segunda clase que han subido, envueltos en abrigos sobre sus pijamas, sus rostros una mezcla de confusión y miedo. ¿Chocamos con algo?, le pregunta una mujer. Nicolás no se detiene, no hay tiempo para palabras, solo hay tiempo para la acción. Ignora la gran escalera, el camino hacia la luz y los botes. Se dirige a una escotilla de servicio, la entrada a las entrañas del barco. La abre y el sonido lo golpea. Es el rugido del agua, un torrente. El sonido que escuchó desde la cofa, el desgarro, se ha convertido ahora en el sonido de una cascada subterránea. Desciende la escalera de metal, 2 escalones a la vez. La cubierta C está húmeda. La cubierta D tiene agua hasta los tobillos. La cubierta E, donde comienzan los pasillos laberínticos de la tercera clase, es un túnel oscuro y rugiente. El agua está helada, le roba el calor de las piernas al instante. Las luces de emergencia parpadean. Algunas ya están muertas, y luego oye los gritos. No son los gritos confusos de la cubierta superior, son los gritos agudos y desesperados de personas atrapadas. El barco, al inclinarse hacia adelante, ha atascado las puertas. El agua, al subir, crea una presión que las hace imposibles de abrir. Nicolás se encuentra en un pasillo donde el agua ya le llega a la cintura. Ve a una familia, un padre y 2 niños pequeños, golpeando una puerta de acero al final del corredor. Es una puerta de barrera, diseñada para mantener a la tercera clase separada de la segunda en los puertos, para cumplir con las leyes de inmigración. Ahora, es una sentencia de muerte. El padre está gritando en un idioma que Nicolás no entiende, pero el terror es universal. Nicolás se sumerge en el agua helada. El frío le corta la respiración, lucha contra la corriente que ahora fluye por el pasillo. Arriba, en el salón dorado, el barón Magnus exige una explicación. Abajo, en la oscuridad helada, Nicolás Valerius agarra los barrotes de la puerta. Es inútil, está atascada. Ve un hacha de incendios en la pared, justo fuera de su alcance, ya medio sumergida. Es el momento de la elección. Mientras los pasajeros de la fotografía, abrigados y seguros, comienzan a preguntarse si deberían buscar sus chalecos salvavidas, Nicolás Valerius toma aire y se sumerge bajo el agua negra para recuperar el hacha. El agua en la que se sumerge Nicolás Valerius no es agua, es un abismo líquido, un pozo de oscuridad tan frío que quema como el fuego. Sus pulmones, que acababan de tomar aire, se contraen instantáneamente. No puede ver nada. El agua está sucia, llena de escombros y de un miedo palpable. Extiende las manos, sus guantes ásperos rozando la pared pintada, buscando a tientas el hacha de incendios. Cada segundo bajo la superficie es una eternidad. El rugido del agua es ahora un estruendo ensordecedor en sus oídos, mezclado con el pulso desesperado de su propia sangre. Sus manos se cierran sobre el mango de madera. Un triunfo. Tira de ella, liberándola de su soporte. Pero el agua ahora tiene peso. Es una fuerza que se opone a él, que intenta retenerlo en el fondo. Sus piernas patean con desesperación. Sus botas pesan como anclas. El barco gime, un sonido que viaja a través del agua y vibra en su cráneo. Es el sonido de las costillas del leviatán rompiéndose. Rompe la superficie con un grito ahogado, jadeando aire helado y viciado. El agua está más alta. Lo que era la cintura es ahora el pecho. El padre tras la reja golpea el metal. ¡Ayuda, por favor! Arriba en la cubierta de botes el mundo ha cambiado. El barón Magnus von Kessler y la condesa Elara han salido del salón. El orden ya no existe. Ha sido reemplazado por una jerarquía de pánico. La cubierta, diseñada para paseos tranquilos, está ahora en un ángulo imposible. Es como intentar mantenerse en pie en la ladera de una colina
neblina. El frío es un impacto físico, robándoles el aliento. Ya no están en un salón flotante, están en un barco que se hunde en medio del Atlántico Norte. Los oficiales, con sus rostros tensos y pálidos, gritan órdenes. Mujeres y niños primero, solo mujeres y niños a este bote. El barón Magnus empuja a Elara hacia adelante. Ella es una condesa, grita, como si el título fuera un escudo. El oficial apenas lo mira. Es una mujer, responde. Su voz cortante, que suba. Elara se congela, mira al varón, luego al bote salvavidas que cuelga precariamente sobre el abismo negro. El fotógrafo está detrás de ellos. Ha abandonado su pesado equipo de placas de vidrio. Solo lleva su cámara personal, la correa aferrada a su mano. Se da cuenta de algo. La fotografía que tomó, el brindis, no fue un documento del triunfo, fue el epitafio de la arrogancia. Está documentando el momento exacto en que la confianza se convirtió en historia, y ahora, él mismo es un personaje en su propia tragedia. Abajo en la oscuridad, Nicolás Valerius levanta el hacha. El agua le llega a los hombros restándole fuerza a sus golpes. La reja es de acero. El hacha resuena con un golpe sordo, enviando chispas que sisean al tocar el agua. No puede romper la barra, tiene que romper la cerradura. ¡Atrás!, grita al padre. Vuelve a golpear, apuntando a la caja de la cerradura. El metal se deforma, el agua sube. Los niños están gritando. El padre intenta mantener sus cabezas por encima de la superficie que sube rápidamente. Nicolás sabe que no tiene minutos, tiene segundos. El agua que se arremolina a su alrededor ya no fluye, está subiendo de nivel, como en una bañera que se llena. El barco da otra sacudida, inclinándose aún más hacia adelante. Nicolás es arrojado contra la reja. El metal golpea su frente. La sangre caliente brota, mezclándose instantáneamente con el agua helada. Con un rugido de pura rabia y desesperación, ignora la cerradura y golpea la bisagra. Una vez, dos veces. El metal cruje. A la tercera, la bisagra superior cede. La puerta se dobla. El padre mete la mano por el hueco y agarra a Nicolás. Otra vez. Nicolás levanta el hacha por última vez y golpea la bisagra inferior. El acero cede. La puerta se abre de golpe, golpeando a Nicolás hacia atrás. El padre no espera. Agarra a los dos niños, empujándolos a través de la abertura hacia Nicolás. ¡Tómalos! Nicolás agarra al más pequeño, lo sube a su hombro y empuja al otro hacia una escalera de servicio que está justo detrás de ellos. ¡Suban! No miren atrás, suban hasta que sientan el aire, les grita. El padre los sigue, dándole un último vistazo de agradecimiento que Nicolás apenas ve en la oscuridad. Mientras el padre y los niños desaparecen por la escalera, Nicolás se da la vuelta, piensa en seguirles, pero entonces oye otro grito, más débil, más abajo en el pasillo ahora completamente inundado. El hombre que vio el iceberg primero, el hombre que no estaba en la fotografía, se encuentra en una encrucijada. La seguridad, o lo que queda de ella, está arriba. El deber está más adentro. Arriba, en la cubierta, la condesa Elara es empujada hacia el bote. El barón Magnus intenta seguirla. Un oficial le pone la mano en el pecho. Solo mujeres. El barón, por primera vez en su vida, no tiene palabras. Su poder se ha evaporado. Abajo, Nicolás Valerius toma aire y empieza a nadar contra la corriente, hacia el segundo grito. El pasillo por el que nada Nicolás Valerius ya no es un pasillo, es una tumba de agua helada y ascendente. La luz del hacha ha desaparecido, tragada por la oscuridad. La única luz que queda es un resplandor enfermizo y distante de un cable eléctrico moribundo que chisporrotea en algún lugar por delante. El segundo grito se ha silenciado, reemplazado por el estruendo ensordecedor del barco partiéndose en dos. Nicolás ya no siente el frío. Su cuerpo ha superado el dolor y ha entrado en la última etapa de la hipotermia, una calma extraña y somnolienta. Sabe que no va a salir. El hombre que salvó a la familia de la reja no se salvará a sí mismo, pero sigue avanzando, impulsado por el último vestigio del deber. No encuentra a la persona que gritó. Quizás fue un eco, o quizás ya fueron reclamados por el agua. Llega a un punto muerto, un mamparo que se ha deformado por la presión. El barco da su última gran sacudida, la proa hundiéndose definitivamente, arrastrando la popa hacia el cielo. Nicolás es lanzado contra el techo que ahora es el suelo. En sus últimos segundos, no piensa en el hielo ni en el barco. Piensa en el cielo. Piensa en las estrellas que estaba observando horas antes, en la calma de la cofa antes de que la sombra apareciera. Él, el vigía, el hombre invisible, se convierte en uno con la oscuridad que trató de perforar. Su historia no será contada por los supervivientes. Su nombre no estará en los titulares, pero su eco, el eco de su campana de alarma, resonará para siempre. Mientras Nicolás es consumido por las profundidades, la condesa Elara, en el bote salvavidas,
observa el espectáculo imposible. La popa del barco, con sus luces aún ardiendo por un milagro de la ingeniería, se eleva perpendicular al océano. Es una torre de luz en un desierto de oscuridad, una última y desafiante protesta contra la nada. El Ara no siente el frío de la misma manera que Nicolás. Su abrigo de piel, aunque empapado, ofrece algo de protección, pero el frío que siente es interno, es el frío del shock. Junto a ella, una mujer de tercera clase, que salvó a su bebé pero no a su marido, llora en silencio. Los diamantes en el cuello de Elara se sienten de repente pesados, vulgares, como piedras de molino. Ve figuras cayendo desde la cubierta vertical. Oye los sonidos. Una sinfonía del infierno, el metal rasgándose, la porcelana rompiéndose, y los gritos de 1000 almas. El barón Magnus von Kessler no está entre ellos. Él, junto con el fotógrafo, se aferra a una barandilla de popa. El ángulo es tan severo que están casi escalando. El varón ya no grita. Toda su arrogancia se ha reducido a 2 manos aferrándose al bronce helado. Sus ojos no miran al cielo ni al agua. Están fijos en un trozo de madera de la cubierta, como si concentrándose en él pudiera revertir la física. El fotógrafo, a su lado, ha soltado su cámara, se ha perdido, y en ese momento el fotógrafo ve la imagen final. Ve el rostro del barón Magnus, iluminado por las luces de la cubierta, un rostro no de ira sino de asombro infantil, el asombro de un hombre poderoso que descubre, demasiado tarde, que el universo no negocia. Entonces, las luces parpadean, se vuelven rojas y se apagan, la torre de luz desaparece, el barco se parte, y el rugido final es el del océano reclamando su trofeo. El silencio que sigue es peor que el ruido, es un silencio lleno de susurros y llantos débiles. El bote de Elara se aleja, remando para escapar de la succión. Elara mira fijamente el lugar donde estaba el barco. No queda nada, solo un mar tranquilo, lleno de escombros y de almas. El océano, una vez más, está plano. El hielo se ha ido, el barco se ha ido. La fotografía que se tomó esa noche, la del brindis, sobrevivirá. Será recuperada, quizás, del equipaje flotante de un superviviente, o se guardará una copia en una oficina en tierra. La gente la mirará. Verán el brillo del champán, el orgullo del barón Magnus, la risa de la condesa Elara. Verán el momento cumbre de una era de confianza inquebrantable. Pero nosotros, ahora, no podemos verla de la misma manera. Nosotros sabemos que la fotografía miente, sabemos que el momento de triunfo ya era una elegía, y sabemos que el verdadero héroe de esa noche no está en el encuadre, está a 100 pies por encima de ellos, en el viento helado, con los ojos entrecerrados, mirando la oscuridad. Es Nicolás Valerius, el vigía, el eco en la niebla. Él es la historia que nunca fue fotografiada, pero que nunca será olvidada. Hay innumerables historias como esta, escondidas en los márgenes del celuloide, esperando a ser reveladas. Si creen, como nosotros, que la historia más verdadera a menudo pertenece a los invisibles, por favor, den un me gusta a esta exploración y suscríbanse al canal. Hay tantos ecos esperando a ser escuchados.